Ellos bajan por una escalera estrecha hacia un sótano frío y oscuro. Scott no ve plástico en el suelo. Se siente aliviado, pero eso está por cambiar. Ellos sacan sus armas y le dicen que se desnude completamente. Scott está nervioso. Se quita la ropa y la arroja al suelo. De alguna manera, el micrófono permanece pegado a la chaqueta y queda oculto debajo de ella. Si uno de los delincuentes revisara la ropa, sería el fin para Scott. Le piden que escriba su nombre completo. Scott Payne tenía tanta adrenalina que olvidó su propio segundo nombre. Si no logra que su cerebro funcione en los próximos 10 segundos, tanto la operación como su vida serán cosa del pasado. Esto es un vistazo a una de las operaciones encubiertas más exitosas en la historia de Estados Unidos. Antes de convertirse en agente encubierto, Scott Payne tenía una vida relativamente normal. Creció en Greenville, Carolina del Norte, en los años 80. Scott se convirtió en un músico aspirante. Aprendió a tocar la guitarra y tenía tendencia a fiestas y a jugar con ideas ocultistas. Amaba escribir y transformó su cuerpo con tatuajes, una idea de bien contra mal. Frecuentaba el círculo del heavy metal y estaba en camino de convertirse en un típico fanático del metal. Pero de alguna manera, Scott encontró su camino hacia el cristianismo. Dejó las fiestas y obtuvo un título universitario en justicia penal. En una entrevista de trabajo con la oficina del sheriff de Greenville, impresionó al oficial con una lista de delitos menores, desde hurto menor hasta conducir bajo la influencia. Cada vez, eludió la detección y salió libre sin problemas. El sheriff vio en Scott a alguien que podía hablar y actuar como tal, un candidato perfecto para infiltrarse en grupos criminales desde entonces. Y así nació su carrera encubierta. Scott pasaría los siguientes años trabajando en casos con el departamento del sheriff de Greenville. Desde tráfico de drogas hasta investigaciones de homicidios, Scott era el hombre clave. Pero los casos locales pronto se volvieron rutina. Scott necesitaba algo mucho más interesante. Necesita su dosis de adrenalina. Pronto, sus deseos fueron concedidos. Es 1998. Scott recibe una llamada telefónica del FBI. Lo quieren como parte de sus misiones encubiertas en Texas, Nueva York y Tennessee. A lo que Scott acepta de inmediato. Esto no era solo un trabajo, era un llamado. Muda a su familia a Knoxville y se pone a trabajar. Hace viajes frecuentes a Boston y Nueva York para ayudar con otras misiones encubiertas. Pero sabía que las cosas estaban por ponerse serias cuando le pidieron que tomara el caso más grande de su carrera. Se unió a un caso que involucraba al Ku Klux Klan y la base. A principios de los 2000, Scott Payne trabajó encubierto usando el nombre Caballo Pálido. Aprendió sus costumbres, su jerga, todo. Asistió a reuniones secretas del Klan en Alabama, convirtiéndose en uno de ellos. Era arriesgado, pero obtuvo información vital. Su trabajo llevó a grandes victorias, desmantelando operaciones del Klan y logrando que figuras clave involucradas en crímenes de odio fueran arrestadas. Con la base, tuvo que hacer algunas de las cosas más extrañas para mantener su cobertura. Entonces secuestraron el arma. La sacrificamos en un ritual pagano, bebimos su sangre. Muchos de los miembros consumen ácido. Y luego tuvimos otro pequeño campamento de odio donde encendimos una fogata allí, quemamos Biblias, quemamos banderas estadounidenses, gritando: «Maldito Dios judío, ya sabes, maldita América». Pero con todo eso, Scott aún no sabía cuál sería su próxima misión, una operación casi imposible de llevar a cabo. ¿Sabes qué también parece imposible de lograr? Crear videos de YouTube de alta calidad sin una biblioteca de recursos adecuada. Usualmente estamos atados a plazos estrictos al crear estos videos. Hacer gráficos impresionantes y visuales de primera desde cero es una pésima idea si eres un creador audiovisual. Ahí es donde entra Storyblocks. Storyblocks es un servicio de suscripción de medios de stock que ofrece una vasta biblioteca de videos, imágenes, audio y más. Con Storyblocks, tendrás descargas ilimitadas de medios diversos y de alta calidad por un costo de suscripción predecible. Hablamos de miles de plantillas de video prehechas para la mayoría de los programas de edición que existen. También puedes obtener música y efectos de sonido libres de derechos de alta calidad, haciendo tu contenido más atractivo para tus espectadores. Todo lo que descargas con Storyblocks es 100% libre de derechos, así que no tienes que vivir con el constante miedo de recibir reclamos de derechos de autor o que tu contenido sea eliminado. La biblioteca de Storyblocks se actualiza frecuentemente para que siempre puedas estar al día con las tendencias de contenido. Hemos hecho equipo con Storyblocks para darte 2 meses extra gratis cuando te inscribas en un plan anual. Dirígete a storyblocks.com/sofree o haz clic en el primer enlace en la descripción para aprovechar esta oferta por tiempo limitado. Gracias a Storyblocks por patrocinar este video. Es marzo de 2005. Scott recibe una invitación de la división del FBI de Boston.
sin dudarlo, sube a su motocicleta y se presenta a la reunión. En la sala de juntas, encuentra al detective Joe Cummins del Departamento de Policía de Brockton, al sargento detective Mark Higginbottom de los soldados del estado de Massachusetts y a un agente federal de la división de Boston. El agente desliza una carpeta sobre la mesa. Scott la toma y saca su contenido. Tiene sentimientos encontrados. Por un lado, está emocionado. Esto llevaría su carrera a otro nivel. Por otro lado, está nervioso. Esto podría ponerse feo muy rápido. La carpeta tenía información sobre los Outlaws. Los Outlaws son conocidos por participar en varias actividades ilegales, incluyendo tráfico de drogas, violencia, intimidación y más. Sus prácticas implican mantener una jerarquía estricta y un código de silencio, lo que hace que las investigaciones sean extremadamente difíciles, mucho menos infiltrarse en el club. A principios de los 2000, el club se había vuelto mainstream y sería casi imposible de desmantelar sin tener a alguien dentro, y ese alguien tendría que ser Scott Payne. Scott respira profundamente, estrecha las manos del equipo y firma los documentos. El juego. La operación Roadkill significa que Scott tiene que infiltrarse en el club de los Outlaws, construir relaciones, recolectar evidencia y traicionarlos. Algo que puede parecer sencillo, pero en realidad los pasos son muchos, y la paciencia es esencial. Scott sabe que antes de cualquier primer movimiento, se necesita un trabajo tremendo de preparación. Se encierra en una habitación y revisa todo lo que puede encontrar en los archivos del FBI sobre los Outlaws, sus filosofías, su historia, los jugadores clave, su jerga, sus formas de comunicación, lo más importante, sus lugares secretos de reunión. No solo tiene que revisar esta información, sino que realmente necesita memorizar todo de corazón. Scott recibió información de que algunos de los Outlaws frecuentan el mismo club de striptease la misma noche cada semana. Lo llaman iglesia, que es una reunión obligatoria para los miembros clave del club durante la cual discuten sus planes para el próximo golpe. Un lugar y momento perfecto para que Scott aparezca y construya una relación. Pero eso no sería tan fácil, especialmente para un tipo forastero con un acento sureño profundo en Massachusetts. Scott necesita un plan. Lo primero en una operación como esta es lucir el papel. Afortunadamente para él, ya lo hacía. Es un tipo grande, lleno de tatuajes, que está metido en el rock and roll. Y que tiene un pasado criminal lidiando con narcóticos. Pero eso no es suficiente. Infiltrarse en la pandilla de motociclistas más reservada de América requeriría mucho más que solo vestirse. Identifica los momentos en que los Outlaws no están en el club de striptease. Se sienta en la barra, charla con el personal del club y a veces toca una canción de metal cuando el club no está muy ocupado. Esto fue crucial para toda la operación. Necesitaba convertirse en una cara conocida para los habituales. En caso de que los Outlaws preguntaran por él, una buena palabra solidificaría su estatus de no ser una amenaza. Pasaron los días y llegó el momento para que Scott se lanzara. El FBI le dio información de que la pandilla aparecería en la iglesia sin llevar sus colores, blanco y negro con el emblema de los Outlaws en la espalda de sus chaquetas. Esto puede parecer algo irrelevante, pero en realidad es un detalle extremadamente importante que determinaría su enfoque. Si llevan ropa normal, podría entablar una conversación casual con los miembros y hacerse el desentendido como si fueran clientes habituales. Pero si llevaran sus colores, no puede simplemente acercarse a ellos y pedir ser su amigo. Eso probablemente lo haría terminar golpeado. Es la noche de la iglesia, marzo de 2005. Scott se dirige al club de striptease una hora antes de que los Outlaws estuvieran programados para llegar. Se pide un whisky que nunca toca y habla con un par de chicos en la barra para entrar en el ambiente. Pronto, aquí vienen. Unos 12 Outlaws entran todos a la vez. No hablan con nadie y van directo a la sección trasera del club. Pero hay un gran problema. Están usando sus colores. La información estaba equivocada. Los Outlaws son revolucionarios de corazón. Les gusta desafiar las creencias comunes y rebelarse contra la sociedad. Lo más importante, se sienten atraídos por personas rebeldes que no muestran signos de conciencia social. Y eso es exactamente lo que inspiró la estrategia de Scott. Comienza a actuar de manera desagradable, haciendo apuestas en juegos de billar, chocando manos con los chicos y contando historias divertidas a los tipos en la barra. Pronto, se convirtió en el centro de atención. A los Outlaws definitivamente les gustó su actitud. Pero no lo suficiente como para interactuar, al menos por ahora. Scott toma un descanso para ir al baño. Está mirando un póster, pensando en su próximo movimiento. La puerta del baño se abre. Un Outlaw entra lentamente. Mira debajo de los cubículos del baño. Solo él y Scott están en la habitación. Se para silenciosamente detrás de él. Scott se da la vuelta. En su mente, piensa que está a punto de ser eliminado. No lleva un micrófono,
lo que significa que su equipo no sabe qué está pasando dentro. El Outlaw lo presiona con preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pregunta sobre detalles al azar, como el significado de algunos de los tatuajes de Scott y de dónde compró su Harley. Scott no puede inventar. De lo contrario, podría ser atrapado en una mentira y arriesgarlo todo. Después de un interrogatorio duro, el Outlaw le pide a Scott que regrese la misma hora la próxima semana y se va. Scott acababa de encontrar su entrada. La semana siguiente, Scott fue invitado a la reunión regional del noreste de los Outlaws, llamada el Labster Fest. Scott comienza a pasar más y más tiempo con los Outlaws, pero aún necesitaba justificar que hace un tipo de campo en Massachusetts. Necesita una historia creíble. Como creció trabajando en paisajismo, decide decirles a todos que es un especialista en estudios de sitios. Pero eventualmente comienza a dejar saber que no es solo un empresario legítimo, y que también hace cosas criminales. Escuchó que estaban reportando vehículos robados y obteniendo el dinero de su propio seguro, y necesitaban un contacto confiable para venderlos y deshacerse de los autos. Ese contacto era Scott. Comenzó a comprar esos vehículos a un precio de robo. Creían que los estaba moviendo a México. En realidad, los autos estaban en un almacén en algún lugar. Después de algunos autos robados, Scott comenzó a ganar más confianza. Lo que al principio comenzó como reportar sus propios autos robados se convirtió en toda una operación de robo de autos, y Scott era el hombre clave. Hizo todo esto mientras dejaba migajas sobre el hecho de que solía estar en el negocio de las drogas y tenía contactos en el cártel. Pronto, los Outlaws comenzaron a delegarle tareas relacionadas con su negocio de drogas, principalmente trasladar droga de un lugar a otro y vigilar los vehículos en el proceso. Scott convenció al grupo de mover 40 kilos de cocaína y 1000 libras de marihuana al cártel. Scott y su equipo eran los supuestos compradores. Todo era una trampa, una operación masiva para atrapar a estos tipos con cargos de distribución. Todo va sin problemas. Scott está en un camión con 3 Outlaws, las drogas escondidas en compartimentos secretos. Están a pocas millas del punto de entrega donde agentes encubiertos del FBI esperan para supuestamente comprar la carga. Entonces luces intermitentes y un auto de policía. Los están deteniendo. Si los descubren, está acabado. No puede decirle al policía que está encubierto, especialmente con 3 Outlaws armados en el camión. Estaría yendo a la cárcel por años, o al menos hasta que terminara la operación Roadkill. Entrega su identificación falsa. Si el policía estatal pasa la identificación por el sistema, todo termina. El aire en el camión está cargado de tensión. Nadie hace contacto visual. El policía empieza a sospechar. Comienza a caminar de regreso a su auto para verificar la identificación y entonces... llamada por radio. Se necesita refuerzo. Prácticamente le arroja los papeles a Scott y se va. Todos respiran de nuevo. Scott acelera a fondo. Completan la entrega. La misión está cumplida por ahora. Scott tiene suficiente evidencia para derribar a un par de tipos, pero eso no es suficiente para él. Necesitaba otra operación. El juego no había terminado. Apenas estaba comenzando. La noche siguiente, Scott recibe una llamada telefónica de Joe Dux, el presidente del club. Oye, hombre, quiero que vengas al club. Vamos a tener iglesia. Sin pensarlo mucho, Scott sube a su Harley y se dirige al club de los Outlaws. Toca la puerta. Joe Dux abre y dice que aún no están listos. Abriré en un segundo. Scott piensa que algo está raro. ¿Por qué lo harían esperar afuera si ya lo habían llamado? 5 minutos después, Cloteslin, el ejecutor que se supone es su buen amigo, abre y dice, oye Tex, ¿tienes un minuto? Scott lo sigue hacia la parte trasera del club, un Outlaw delante de él y otro detrás. Scott pasa por una puerta misteriosa, baja por una escalera estrecha hacia un sótano pequeño. Sacan sus armas y le piden que se desnude completamente. Las cosas no pintan bien. Scott comienza a tener un subidón de adrenalina. Todo se ralentiza. Le piden que escriba su nombre completo, dirección, los nombres de sus hijos y el nombre de su esposo. Cuando Scott fue a escribir su nombre, Scott Calloway, no pudo recordar su segundo nombre. No podía recordar nada. Estar desnudo en un sótano a punta de pistola no es gran cosa. Si no llevas micrófono, solo estás desnudo. Es incómodo. Hace frío. Cuando llevas micrófono, es gran cosa. Para ganar algo de tiempo, usa una técnica de distracción haciendo una pregunta. Los escucha gritar hacia una oficina de prueba. Oye, ¿qué más necesitas para ese sitio web? En ese entonces, había un sitio, Posarat.com. Pusieron su información junto con una foto, y el sitio web indicaba si era un informante o no. Scott sabía que tenía que cubrir sus huellas.
Se desnudó hasta los tobillos, y fue entonces cuando finalmente recordó su segundo nombre y lo escribió. Gigi, el policía estatal, y Joe, el tipo de la policía de Brockton, están estacionados cerca. No saben nada de lo que está pasando en el club. La última vez que lo escucharon hablar fue antes de que bajara las escaleras al sótano. Sabían que algo estaba pasando. Inmediatamente se equiparon y posicionaron su auto frente a la pared junto al sótano. Están a punto de conducir directamente a través de las paredes. Esto podría matar a todos. El outlaw agarra una prenda de ropa y dice, oye, no voy a encontrar nada aquí. No quiero hacerlo, ¿verdad? Comienza a revisarla, empieza a mirarla, y examina toda la prenda y la mira directamente, pero de alguna manera no lo ve. Scott ha pasado milagrosamente la prueba. Lo que es aún mejor es que continuó transmitiendo las conversaciones de los outlaws toda esa noche. Finalmente tenía suficiente evidencia para poner a muchos outlaws tras las rejas. El equipo llamó refuerzos y allanó el club de los outlaws. La operación de 2 años de Scott llevó a 15 arrestos. Scott ahora es autor, orador principal y también está persiguiendo una carrera en la industria del cine. En el caso de los outlaws, cuando estaba en el sótano esa noche, de camino a casa, le había comprado a mi esposa. Todos conocen los teléfonos desechables ahora. Así que le compré ese teléfono y la llamaba sin importar la hora que fuera. Estábamos bastante jóvenes en nuestro matrimonio. Esa noche cuando la llamé, lo primero que dijo fue, ¿estás bien? Y dije, sí, ¿por qué? Y ella dijo, estaba manejando esta noche con las chicas. Y dijo, tuve esta sensación abrumadora. Y dijo, me detuve al lado de la carretera y comencé a orar por ti. Así que calculé que la hora coincidía con cuando estaba en el sótano.